En esta edición de Ahora TV estamos con Armando Salzman. Él es ingeniero químico y gestor cultural, uno de los fundadores del Centro Cultural La Endija, aquí de Paraná. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a vos. Bueno, te quería preguntar en principio, Armando, ¿cómo surge la iniciativa del Centro Cultural La Endija, un emprendimiento que ya tiene casi 3 décadas en la cultura paranaense? ¿Cómo surge, cómo te surgió llevar adelante esta iniciativa? Mira, la Endija en realidad arranca cuando arranca la democracia, o sea, cuando termina el periodo de la dictadura en el 83. El lugar donde está la Endija era el negocio familiar, era un taller de rectificaciones de automotores y había ciertas dificultades importantes para trabajar en el centro de Paraná con camiones, bajando motores, subiendo, etcétera. Entonces decidimos trasladarlo de ahí y bueno, cuando lo trasladamos armamos una pequeña conversación con mi padre, el negocio era de los dos, de utilizar ese espacio, esos 800 metros cuadrados, para ir gestando de a poquito un lugar para iniciativas culturales, que son esos viejos sueños de la adolescencia, de la mesa del café de acá de Paraná con los amigos. Y así lo hicimos durante 6 años, porque en realidad el proyecto se inaugura en el 89, pero se comienza a hacer en el 83. Ya llevamos más de 30 años de estar dando vueltas a esta cuestión de la cultura en Paraná. Y durante 6 años, del 83 al 89, fuimos canjeando fundamentalmente trabajos del taller de rectificaciones, del cual vivíamos, por los elementos que necesitábamos para ir transformando el lugar. Los que necesitábamos, los que encontrábamos, ¿no? Cuando vos vas a la Endija te das cuenta que hay una serie de cosas que están ahí porque en algún lugar justo las encontramos. Fue también una época, no digo rara, pero singular de Paraná porque hubo muchas industrias que cesaron. Fue el periodo en que se terminaron las fábricas de ladrillo de Bajada Grande, entonces quedó mucho material ahí, todos los separadores de los adobes de los ladrillos, que fueron lo que constituyó el material acústico de la Endija, casas viejas que se tiraron abajo donde sacamos aberturas, cines que se cerraban. En Santa Fe se cerraron varios cines y uno de ellos, el General Paz, nos vendió sus butacas y así fuimos armando. Bueno, el piso de la Endija son los adoquines de la propia calle Gualeguaychú. Fue la época en que Barisco Padre era intendente, hizo un desagüe pluvial que levantó todo el adoquinado de calle Gualeguaychú y nosotros aprovechamos para entrar esos adoquines y conservarlos como testimonio de la época, ¿no? Así se fue armando, juntando cosas durante 6 años, del 83 al 89. Y en el 89, un 22 de abril, inauguramos el lugar. Bien. Tiene seguramente varios momentos emblemáticos la Endija. Yo menciono 2 por ahí, lo que fueron los 90, cierto espacio de resistencia y también el rol importante que cumplió cuando la ciudad y la región no tenían cines como sala de proyección de películas. ¿Cómo vivieron ustedes esos años y cómo proyectaron el espacio en ese contexto complejo? Sí, es cierto, ese fue un punto del cual todo el mundo se acuerda, ¿no? Porque el cine desapareció de Paraná, desapareció de Entre Ríos y también de la Argentina. Fue un periodo en que la República pasó de 2000 salas a 200 salas. Yo siempre recuerdo que en esos momentos se hace una película con un costo muy alto que paga el Inca, que es una película sobre Facundo Quiroga, y en la provincia de Facundo Quiroga, que además era la provincia del presidente, no se puede estrenar la película porque no había cine. La Endija cortaba más entradas que 19 provincias juntas en ese momento. Por supuesto, así la cifra parece abultadísima, pero es que de esas 19 había muchas que no tenían una sola sala, ¿no? Claro. Ese fue un punto que marcó una época y que marcó a mucha gente, porque durante 2 años, 6 días a la semana, 40 semanas al año dimos cine de estreno. En Paraná no se dejó de dar ninguna película del estreno comercial, entre comillas, o de los grandes títulos. Todos llegaron a la ciudad y la gente que trabajaba de boleteros, de proyectoristas, de acomodadores, de todo lo que significa poner en marcha una sala, era la gente que terminaba de trabajar un rato antes, ¿no? Y que se había tomado esa idea de que Paraná no se puede quedar sin cine, de forma tal que lo sostuvo, yo creo, en una actitud que por eso se recuerda después de tantos años, ¿no? Y eso termina cuando el cine vuelve a ser un hecho comercial que coincide con Tango Feroz. Con Tango Feroz, la gente joven, la gente que en ese momento era adolescente, redescubre la magia de estar en una sala a oscuras,
y el cine comercial vuelve a tener vigencia en la ciudad y bueno, nosotros consideramos que ya estaba, digamos, el objetivo nuestro no era competir con el cine comercial, ya estaba y paramos con el cine, sin embargo quedó después como cine club a lo largo de un montón de años hasta hace poco tiempo atrás. Claro. Otro proyecto muy importante fue el de la radio, una de las primeras tal vez en la región radios alternativas que formó un montón de comunicadores, también que generó una audiencia muy fiel. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surgió la idea de hacer una radio? Primero Radio Cualquiera, hoy Radio La Cultural. Sí, y mira, surge como casi todos los proyectos que surgieron en La Endija, como antes del cine también, la gente que estaba en teatro generó un festival iberoamericano y traía elenco de América Latina y de España a actuar en Paraná. También la gente de la música en su momento, durante casi 2 años hizo, no La Endija, pero sí en el Teatro 3 de Febrero, organizado por La Endija, el Mar del Jazz, que era un festival de jazz que llegaba originalmente a Mar del Plata a través de un periodista de Telam y giraba en algunas ciudades y llegó hasta Paraná con figuras de primer nivel internacional de jazz, ¿no? Es decir, mostrando eso de que el deseo de producir es un motor que genera la actividad que vos quieras, en forma autogestionaria, en forma independiente, sin necesidad de pedir subsidios, sin necesidad de que el Estado te esté aupando permanentemente. Y eso se pudo demostrar en todas las actividades artísticas. Y la radio, como vos decís, fue un ejemplo singular, primero porque sigue y porque es un proyecto que también parecía un proyecto a contramano de la época, ¿no? Generar una radio de otro tipo en estos momentos. Sin embargo, bueno, Radio Cualquiera y ahora La Cultural generó una forma de sostenerse a través de una radio peña, que también fue una cosa muy original, porque la gente participaba porque quería para sostener la radio. El que tenía un programa para hacer iba, lo planteaba y lo podía sacar adelante sin ningún tipo de censura ni de juzgamiento. La propia facultad de acá, de la UNER, de la Facultad de Ciencia de la Comunicación, utilizó la Radio Cualquiera como lugar de práctica de su gente, ¿no? Lo sigue haciendo, creo, todavía ahora con La Cultural. De manera que en esto que vos decís de la radio, como en el cine, como en las distintas actividades que el teatro generó, como en un montón de otras actividades artísticas, de talleres que se dieron en La Endija, lo que aparece siempre es la posibilidad de que el deseo de las personas no está en lo que le falta, sino que el deseo está puesto en la posibilidad de producir a partir de lo que se tiene. Es decir, yo deseo porque deseo producir, no deseo porque me falta nada. Y porque deseo producir, encuentro después los medios, incluso los medios financieros. Nosotros siempre decimos que cuando se plantea un proyecto y primero aparece el tema de la plata es porque en realidad no hay proyecto. Porque el proyecto se nutre del deseo, de las ganas, de las relaciones, de un montón de cuestiones que logra sacarlo adelante. Y si no logra sacarlo adelante es porque, bueno, tal vez en esos momentos lo que uno se plantea o quiere hacer está muy desproporcionado con las posibilidades que uno tiene. Pero no porque nos esté faltando nada, ¿no? En La Endija nunca faltó nada. Lo que hay es lo que nosotros ofrecemos.